Las órdenes tienen como objetivo garantizar la disciplina y el orden en las operaciones militares, pero salir de ellas a veces tiene sus sorpresas. Desde dentistas convertidos en héroes hasta un táctico guerrillero. Estos son los 15 soldados intrépidos que cambiaron la historia. Número 15. Kurt Knispel, el legendario comandante de tanque. Las tumultuosas batallas de la Segunda Guerra Mundial produjeron muchas figuras notables, pero pocas igualaron la habilidad y el misterio de Kurt Knispel. Como comandante de tanque alemán, los logros de Knispel siguen siendo incomparables. Se le atribuye la destrucción de 168 tanques enemigos, aunque los meros números no reflejan su naturaleza excepcional. A diferencia de muchos de sus pares, Knispel nunca se dejó seducir por la propaganda o el prestigio del rango. Su prioridad siempre fue la seguridad de su tripulación y el dominio de su tanque. A menudo chocaba con sus superiores, en particular por su postura firme contra el maltrato a los prisioneros de guerra. A pesar de su notable historial, Knispel nunca recibió la Cruz de Caballero, el mayor honor militar de la Alemania nazi, probablemente debido a estas acciones insubordinadas. Así que le queda al cuello de un soldado que la tuvo durante la guerra. En las etapas finales de la guerra, Knispel encontró su fin en combate, consolidando su legado como un as de tanques sin igual. Su historia, llena de valentía pero eclipsada por la tragedia más amplia de la guerra, demuestra el poder de la habilidad personal y la integridad en la vasta arena del conflicto. La guerra a menudo revela los aspectos más profundos del carácter humano. Número 14. Ben L. Salomon, héroe del campo de batalla. Para Ben L. Salomon, un dentista que se transformó en un héroe en el campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial, su historia es un testimonio de la dedicación inquebrantable a su deber y a sus compañeros soldados. La historia de Salomon va más allá de la valentía en el campo de batalla. Muestra a un hombre cuyos compromisos superan las expectativas tradicionales de su rol, encarnando la perseverancia y el autosacrificio. Procedente de Milwaukee, el camino de Salomon hacia el heroísmo comenzó lejos del combate. Inicialmente formado como dentista, fue comisionado en el Cuerpo Dental del Ejército de los Estados Unidos en 1940. A medida que el conflicto se intensificó, su papel cambió drásticamente. En 1944, durante la campaña del Pacífico, Salomon se encontró sirviendo como cirujano improvisado para el número 105, Regimiento de Infantería en Saipán. En medio del caos de la guerra, su consultorio dental se convirtió en una unidad quirúrgica improvisada. El 7 de julio, mientras las fuerzas estadounidenses se enfrentaban a un contraataque japonés masivo, el puesto de socorro de Salomon estaba en peligro inminente. Con las fuerzas enemigas rompiendo las líneas del frente, Salomon se armó no solo para defender su puesto, sino para asegurar el tiempo para la evacuación de los heridos. Mostrando una inmensa determinación, él solo repelió el avance de las tropas japonesas, lo que permitió a sus camaradas retirarse a un lugar seguro. La historia de Ben L. Salomon pone de relieve las medidas extraordinarias que pueden adoptar las personas para proteger a sus compañeros soldados y defender sus principios. Dentista de profesión, se convirtió en un protector del campo de batalla, demostrando que el verdadero heroísmo se define por las acciones que se toman en los momentos más críticos. El legado de Salomón sigue siendo un profundo ejemplo de valentía, dedicación y espíritu humano inquebrantable en la vasta historia de la Segunda Guerra Mundial. Número 13. Desmond, un héroe sin armas. En medio del tumultuoso escenario de la Segunda Guerra Mundial, donde el valor y el conflicto se entrelazaban de manera intrincada, emergió la figura de Desmond II como un emblema de heroísmo poco convencional. Siendo un devoto adventista del séptimo día, las arraigadas convicciones religiosas de II le impedían empuñar armas o arrebatar vidas. No obstante, movido por un profundo sentido del deber, se alistó en el ejército como médico, sumergiéndose en las feroces y despiadadas batallas que se libraban en el teatro del Pacífico. A pesar de enfrentar constantes burlas y desprecios por parte de sus compañeros debido a su firme postura como no combatiente, la inquebrantable determinación de II permaneció inamovible. Esta resolución se puso a prueba de manera extraordinaria durante la cruenta batalla de Okinawa, específicamente en la escarpada región de Maeda, un lugar que pasaría a la historia con el nombre de Hacksaw Ridge. Fue allí donde II, desafiando todo instinto de autopreservación,
arriesgó su vida en innumerables ocasiones para rescatar a 75 soldados heridos que yacían en el campo de batalla. Las acciones valerosas de Doss, llevadas a cabo bajo un intenso y constante fuego enemigo, no pasaron desapercibidas. Su extraordinario coraje le valió la Medalla de Honor, la más alta condecoración militar de los Estados Unidos. Este reconocimiento lo convirtió en el primer objetor de conciencia en la historia en recibir tan prestigioso galardón. La frase que Doss pronunció en aquellos momentos críticos, «Hago mi parte en esta guerra, salvando las vidas de mis semejantes», se convirtió en un poderoso mantra que encapsulaba su filosofía de vida y su aproximación al conflicto. La extraordinaria historia de Doss se erige como un testimonio conmovedor y perdurable de cómo las convicciones personales profundamente arraigadas pueden dar lugar a actos de valentía que trascienden lo imaginable. Su legado nos recuerda de manera elocuente que el heroísmo no se limita a los roles de combate tradicionales, sino que puede manifestarse en las formas más inesperadas y nobles. La vida de Desmond Doss nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, la compasión, el altruismo y el coraje pueden brillar con una luz inextinguible, inspirando a generaciones futuras a actuar con integridad y humanidad sin importar las circunstancias. Número 12. Jack, el receptor más joven de la Medalla de Honor. Mientras la mayoría de los adolescentes luchan con los dolores del crecimiento, Jack Lucas estaba luchando en las líneas del frente de la Segunda Guerra Mundial. Con tan solo 14 años, Lucas falsificó la firma de su madre para alistarse en los Marines. A los 17, se encontró en la crucial batalla de Iwo Jima. Durante esta intensa confrontación, Lucas y su escuadrón se encontraron con 2 granadas enemigas. Sin dudarlo un momento, se arrojó sobre una granada y cubrió la otra, usando su cuerpo para proteger a sus camaradas. Sobrevivió a la explosión, aunque con heridas graves. Sus valientes acciones salvaron las vidas de varios marines, lo que le valió la distinción de ser el marín más joven y el militar más joven en recibir la Medalla de Honor en la Segunda Guerra Mundial. El sacrificio intrépido de Jack Lucas subraya la notable valentía que puede surgir incluso de las fuentes más inesperadas. Número 11. Eugene Bullard, el primer piloto de combate afroamericano. La vida de Eugene Bullard es una narrativa de perseverancia, ambición y ruptura de barreras. Nacido en Georgia durante una época de segregación racial, las aspiraciones de Bullard parecían limitadas. Sin embargo, su determinación lo llevó a Europa, donde buscó libertad y aventura. En Francia, se unió a la Legión extranjera francesa. Al estallar la Primera Guerra Mundial, su valor fue evidente en la batalla, lo que lo llevó al servicio aéreo francés. Bullard hizo historia como el primer piloto de combate afroamericano que voló para la nación que lo había acogido. A pesar de sus logros, se encontró con la discriminación racial cuando más tarde intentó unirse a las fuerzas militares estadounidenses. No obstante, el legado de Eugene Bullard perdura como un aviador pionero que superó los prejuicios y demostró el vasto potencial del coraje y la ambición humanos. Número 10. Alvin York, del pacifismo al héroe de combate. Alvin York, que surgió de las escarpadas colinas de Tennessee, pasó de ser un pacifista a convertirse en uno de los héroes más famosos de la Primera Guerra Mundial, marcado por la redención y el valor. York, un cristiano devoto, al principio tuvo que lidiar con las implicaciones morales de la guerra. A pesar de sus reservas, fue reclutado y sirvió con distinción. Durante la ofensiva de Meuse-Argonne, York demostró una valentía extraordinaria. Capturó a 132 soldados alemanes, desmanteló múltiples posiciones de ametralladoras y aseguró una zona crítica. Este notable logro, logrado bajo un feroz fuego enemigo, le valió la Medalla de Honor. La historia de Alvin York destaca la compleja relación entre las creencias personales y el deber, e ilustra cómo las hazañas de heroísmo notables pueden surgir de un conflicto interno y una lucha moral. Número 9. Niels Bohlin, innovador en materia de seguridad. En la vasta extensión de la historia, algunas personas dejan su huella no a través del combate, sino a través de la innovación. Niels Bohlin, un ingeniero sueco, es una de esas figuras cuyas contribuciones han salvado innumerables vidas. Antes de los avances de Bohlin, los cinturones de seguridad de los vehículos proporcionaban una protección mínima en caso de accidente. En 1959, mientras trabajaba para Volvo, Bohlin desarrolló el cinturón de seguridad de 3 puntos. Este diseño, sencillo y eficaz,
repartía el impacto de una colisión por el pecho y la pelvis, lo que reducía significativamente las tasas de lesiones. La decisión de Volvo de compartir la patente a nivel mundial garantizó que esta tecnología que salva vidas llegara a los fabricantes de automóviles de todo el mundo. Aunque las contribuciones de Voland no se dieron en un campo de batalla tradicional, su legado como protector es evidente, ya que ha salvaguardado a generaciones de conductores y pasajeros de los peligros de la carretera. Número 8. Moses Shapira, el misterioso comerciante de antigüedades. El lugar de Moses Shapira en la historia no está marcado por el heroísmo tradicional, sino por la intriga y las posibles revelaciones históricas. Shapira, una figura enigmática del siglo XIX, tuvo una vida llena de controversias que incluyeron acusaciones de falsificación y un artefacto bíblico que podría haber alterado significativamente la comprensión histórica. De joven, Shapira se convirtió al cristianismo, lo que lo llevó a Tierra Santa y finalmente a Jerusalén. En esta ciudad culturalmente rica, se estableció como comerciante de antigüedades, satisfaciendo la fascinación occidental por las reliquias bíblicas. La contribución más notable de Shapira se produjo a principios de la década de 1880, cuando afirmó haber descubierto un manuscrito antiguo que se parecía al libro del Deuteronomio, pero que incluía variaciones notables. Estas tiras de cuero, conocidas como las tiras de Shapira, presentaban texto hebreo antiguo y proponían versiones alternativas de las narraciones bíblicas. Incluso sugerían que los 10 mandamientos podrían haber sido originalmente diferentes. La autenticidad del hallazgo de Shapira sigue siendo objeto de debate. ¿Era un estafador astuto que buscaba fama y riqueza? ¿O era un visionario a punto de hacer un descubrimiento revolucionario? La historia de Shapira es una ilustración convincente de la delgada línea que separa la brillantez del engaño y destaca las presiones a las que uno se enfrenta cuando se trata de revelaciones potencialmente revolucionarias. Número 7. David Sterling, pionero de las fuerzas especiales. Durante la Segunda Guerra Mundial, donde predominaron las grandes batallas y las estrategias radicales, tuvo un impacto revolucionario en la guerra moderna. La audacia de Sterling condujo a la creación del Servicio Aéreo Especial, una unidad que transformaría el concepto de fuerzas especiales. A pesar de su noble origen escocés, la carrera militar temprana de Sterling no tuvo nada de especial, marcada por las lesiones y la falta de distinción. Sin embargo, su pensamiento innovador reconoció el valor de los equipos pequeños de élite que llevan a cabo operaciones precisas contra el enemigo. El éxito del SAS estableció un nuevo modelo de guerra que sería emulado por los ejércitos de todo el mundo. La negativa de Sterling a adaptarse a las prácticas militares tradicionales y su visión de un nuevo tipo de guerra llevaron al establecimiento de una de las unidades militares más prestigiosas de la historia. El lema de SAS, "Quien se atreve, gana", sigue encarnando el espíritu audaz de Sterling y su enfoque revolucionario de las operaciones especiales. Número 6. Henry Tandy, el soldado que perdonó una vida. En ocasiones la historia presenta momentos en los que acciones aparentemente menores tienen consecuencias de gran alcance. Henry Tandy, un soldado británico en la Primera Guerra Mundial, representa un momento así, con su destino entrelazado con el de un joven cabo alemán, Adolf Hitler. Tandy, un distinguido soldado del regimiento del Duque de Wellington, fue reconocido por su valentía con la Cruz Victoria, otorgada por su valor en la batalla de Markowing en 1918. Sin embargo, fue un acto de compasión más que de combate lo que marcó su lugar en la especulación histórica. Durante la batalla, Tandy se encontró con un soldado alemán herido y decidió no matarlo, optando en cambio por perdonarle la vida. Se rumoreaba que este soldado era Adolf Hitler. Aunque los logros militares de Tandy están bien documentados, esta anécdota de misericordia añade una capa de intriga a su legado. Subraya cómo las decisiones aparentemente pequeñas tomadas en momentos críticos pueden tener efectos profundos y duraderos en el curso de la historia. Número 5. Stanislav Petrov, el hombre que evitó el desastre. En el gran tapiz de la historia, algunas figuras se destacan por su valor en la batalla, mientras que otras, como Stanislav Petrov, se distinguen por sus acciones serenas ante una catástrofe potencial. La decisión de Petrov durante una tensa noche de 1983 pone de relieve el papel crucial del juicio individual durante la Guerra Fría, una época en la que la amenaza de una guerra nuclear se cernía sobre ella. Petrov, teniente coronel de las Fuerzas de Defensa Aérea Soviéticas, estaba destinado en el búnker Serpukhov 15, cerca de Moscú.
el 26 de septiembre de 1983. Esa noche, se le encomendó la tarea de supervisar los sistemas de alerta temprana de la Unión Soviética, diseñados para detectar lanzamientos de misiles desde Estados Unidos. Poco después de medianoche, sonaron las alarmas que indicaban que se había lanzado un misil balístico desde Estados Unidos hacia la Unión Soviética. El sistema pronto informó de la llegada de más misiles, lo que sugería un ataque masivo. El protocolo dictaba un ataque de represalia inmediato que podría haber desencadenado un conflicto nuclear global. A pesar de la terrible situación, Petrov se mostró escéptico. Petrov cuestionó la precisión de la alerta basándose en varios factores. Razonó que un ataque estadounidense genuino implicaría muchos más misiles y los sistemas de radar satelital no corroboraban la amenaza entrante. Al optar por ignorar los procedimientos estándar, Petrov optó por no enviar la alerta a sus superiores. Su decisión fue una apuesta basada en la intuición y la experiencia. La elección de Petrov se confirmó más tarde como un momento crítico en la historia. Se descubrió que el sistema de alerta había funcionado mal, malinterpretando la luz del sol y los reflejos de las nubes como lanzamientos de misiles. El incidente se conoció como el incidente de la falsa alarma nuclear soviética de 1983. La decisión de Petrov de desafiar la alerta evitó una respuesta catastrófica, salvando millones de vidas. Su valentía fue reconocida años después, cuando recibió varios galardones, incluido el Premio al Ciudadano del Mundo en 1999 de la Asociación de Ciudadanos del Mundo. La importancia de las acciones de Petrov se destacó por el hecho de que la falsa alarma podría haber sido el resultado de un fallo técnico o incluso un acto intencional de engaño. Durante la Guerra Fría, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos estaban en alerta máxima ante tales amenazas y cualquier paso en falso podría haber llevado a una escalada nuclear. La historia de Petrov no solo es un testimonio de la importancia del pensamiento crítico bajo una presión extrema, sino que también sirve como un poderoso recordatorio del elemento humano para prevenir una catástrofe global. Sus acciones siguen siendo un profundo ejemplo de cómo las decisiones individuales pueden dar forma al curso de la historia en momentos de peligro. Número 4. Paul von Lettow-Vorbeck, el táctico guerrillero. Aunque el nombre de Paul von Lettow-Vorbeck puede que no sea ampliamente reconocido, sus estrategias militares durante la Primera Guerra Mundial lo establecieron como uno de los tácticos guerrilleros más eficaces de su tiempo. Sus incansables campañas en África pusieron una presión significativa sobre las fuerzas británicas, desviando recursos que podrían haber sido utilizados en otras partes de la guerra. Nacido en una familia militar prusiana, el servicio temprano de Lettow-Vorbeck lo llevó a China y al suroeste de África alemán. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, estaba al mando de una pequeña fuerza alemana en África Oriental alemana, ahora conocida como Tanzania. En lugar de esperar pasivamente los ataques británicos, Lettow-Vorbeck adoptó una estrategia de guerra de guerrillas, llevando a cabo una serie de ataques rápidos y disruptivos contra las fuerzas aliadas. Utilizó el vasto y desafiante terreno de África Oriental en su beneficio, llevando a cabo operaciones relámpago y empleando el conocimiento local para superar en maniobras a las tropas británicas mejor equipadas. La campaña de Lettow-Vorbeck no fue solo una serie de escaramuzas, implicó una intrincada planificación logística y el establecimiento de una red de alianzas locales. Sus fuerzas frecuentemente dependían de tropas africanas locales, conocidas como askari, que resultaron invaluables en las difíciles condiciones. La capacidad de Lettow-Vorbeck para mantener una fuerza de combate cohesionada y disciplinada, a pesar de la escasez de suministros y las duras condiciones, demostró su excepcional liderazgo y previsión estratégica. Al final de la guerra en 1918, Lettow-Vorbeck se había mantenido invicto y se rindió solo después de enterarse del armisticio. Irónicamente, los británicos, que habían luchado contra él durante todo el conflicto, le concedieron todos los honores militares tras su rendición. El legado de Lettow-Vorbeck como estratega creció en los años siguientes. Su enfoque demostró la eficacia de las tácticas de guerrilla y la importancia de adaptar las estrategias a las condiciones locales. Aunque sus acciones fueron geográficamente periféricas a los principales teatros de operaciones de la Primera Guerra Mundial, su influencia en las tácticas militares y la gestión de los recursos aliados fue significativa. Su capacidad para llevar a cabo una campaña eficaz con recursos limitados dejó un impacto duradero en la estrategia militar.
Los principios que utilizó serían estudiados más tarde por estrategas militares y han influido en numerosos movimientos guerrilleros en conflictos posteriores. Las tácticas innovadoras de Leto Vorbeck también destacaron la importancia de comprender y aprovechar el entorno y los recursos locales, lecciones que siguen siendo relevantes en las operaciones militares modernas. Número 3. Espartaco, el gladiador que se rebeló. Espartaco, nacido en Tracia, no fue famoso inicialmente por liderar una rebelión. Comenzó como un súbdito libre del Imperio Romano, pero más tarde fue reclutado en el ejército. Su naturaleza desafiante lo llevó a ser castigado. Fue vendido como esclavo y entrenado como gladiador. Sin embargo, su espíritu de resistencia fue inquebrantable. En el 73 a.C., Espartaco, con 2 compañeros gladiadores, Crixo y Enemao, logró escapar audazmente de una escuela de gladiadores en Capua. Unos 70 gladiadores se unieron a la rebelión, utilizando herramientas de cocina como armas. Bajo el mando de Espartaco, desencadenaron una rebelión que infundió miedo en la República Romana. A medida que avanzaban por Italia, liberaron esclavos y aumentaron su número hasta convertirse en una fuerza sustancial. La rebelión de Espartaco fue más que un simple levantamiento. Su objetivo era desmantelar la institución de la esclavitud que sostenía la sociedad romana. El propósito de la rebelión era luchar por la liberación y el cambio social. Roma respondió con varias legiones para aplastar la revuelta. Inicialmente, la energía bruta y la determinación de las fuerzas rebeldes abrumaron a las legiones romanas, lo que provocó varios reveses para Roma. Espartaco demostró su habilidad militar al derrotar a las tropas romanas en repetidas ocasiones. Después de una victoria significativa, Espartaco supuestamente hizo un gesto simbólico al obligar a los soldados romanos capturados a luchar como gladiadores, reflejando su sufrimiento pasado. Además de su perspicacia estratégica, Espartaco era conocido por sus excepcionales cualidades de liderazgo. Su capacidad para unir grupos dispares de esclavos y gladiadores fugitivos en una fuerza de combate coherente demostró sus notables habilidades organizativas. Esta unidad fue fundamental para sostener la rebelión y prolongar su impacto. Espartaco también demostró un conocimiento sofisticado de las tácticas romanas, superando a menudo a sus oponentes en maniobras. Sin embargo, el resultado final de las revueltas a menudo depende de los recursos y los aliados. A medida que el conflicto se prolongaba, Roma, reconociendo la grave amenaza, desplegó sus legiones de élite, lideradas por Marco Latino Craso. A pesar de la valentía de Espartaco, sus fuerzas finalmente fueron acorraladas. En el año 71 a.C., cerca de la actual Regio Calabria, Espartaco hizo su última resistencia. Los rebeldes lucharon con valentía, pero fueron abrumados por las fuerzas romanas superiores. Espartaco murió en batalla, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Después, los romanos ejecutaron a 6.000 cautivos a lo largo de la Vía Apia como una severa advertencia a los rebeldes potenciales. A pesar de la derrota de la rebelión, el impacto de Espartaco se extendió más allá de su vida. Su historia inspiró numerosas obras de arte, literatura y cine, incluida la famosa película Espartaco de 1960, protagonizada por Kirk Douglas. Aunque la rebelión de Espartaco finalmente fue aplastada, su desafío dejó un legado duradero. Se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión, una fuente de esperanza para los oprimidos y una inspiración para futuros levantamientos. Espartaco, el gladiador, se volvió revolucionario, desafió el poder de Roma y continúa inspirando con su historia de rebelión y coraje. Nacido en Rusia en 1919, Kalashnikov enfrentó dificultades tempranas, incluida la deportación de su familia durante la colectivización de Stalin, lo que forjó su resiliencia. Número 2. Mikhail Kalashnikov, el diseñador de un rifle legendario. La historia de Mikhail Kalashnikov no es una de desobediencia a las órdenes, sino de redefinición del diseño de armas, influyendo profundamente en la historia militar mundial. Nacido en Rusia en 1919, Kalashnikov enfrentó dificultades tempranas, incluida la deportación de su familia durante la colectivización de Stalin, lo que forjó su resiliencia. Inicialmente sirvió como comandante de tanque en la Segunda Guerra Mundial hasta que una lesión en 1941 cambió su camino. Mientras se recuperaba, Kalashnikov escuchó discusiones sobre las deficiencias de los rifles soviéticos en comparación con las armas alemanas.
Esto encendió su determinación de desarrollar un arma de fuego superior para la Unión Soviética. En 1947, después de un extenso desarrollo, surgió el Avtomat Kalashnikova AK-47. Este rifle se destacó por su simplicidad, confiabilidad y facilidad de producción. A diferencia de otros diseños complejos, el AK-47 se desempeñó bien en condiciones extremas, desde los áridos desiertos de África hasta el frío de Siberia. Su robustez y facilidad de uso lo hicieron popular entre los soldados, las guerrillas y varios ejércitos en todo el mundo. El impacto del AK-47 no se limitó al campo de batalla. Desempeñó un papel crucial en varios movimientos revolucionarios y conflictos armados, incluida la Guerra de Vietnam, donde ganó notoriedad. El uso generalizado de este rifle se convirtió en un símbolo de la guerra de guerrillas y del movimiento de resistencia, lo que contribuyó a su estatus legendario. El diseño del AK-40 de 7 filos ha sido tan influyente que ha inspirado numerosas variantes y modelos derivados utilizados tanto por actores estatales como no estatales en todo el mundo. Aunque Kalashnikov pretendía que su rifle defendiera su patria, su legado es controvertido. El AK-47 se asoció con numerosos conflictos globales, simbolizando tanto la revolución como la violencia. Su diseño simple permitió la producción en masa, lo que llevó a su uso generalizado en zonas de conflicto. Se estima que existen más de 100 millones de rifles tipo AK en la actualidad, lo que refleja su importante impacto. En sus últimos años, Kalashnikov lamentó el uso indebido generalizado de las armas, en particular por parte de grupos terroristas y en guerras civiles. Deseó haber inventado algo más benigno, como una cortadora de césped para ayudar a los agricultores. A pesar de sus arrepentimientos, la influencia de Kalashnikov en la historia militar es innegable. Al priorizar la funcionalidad sobre la complejidad, transformó la dinámica de la guerra moderna. La perdurable presencia del AK-47 subraya el profundo impacto que puede tener una invención en los acontecimientos mundiales. Muestra cómo el enfoque poco convencional de Kalashnikov cambió la historia. Su filosofía de diseño, centrada en la durabilidad y la simplicidad, sigue siendo un caso de estudio significativo en el diseño y la fabricación de armas. El legado de Kalashnikov también incluye su papel como icono cultural en Rusia. Recibió numerosos honores y premios, incluido el de Héroe del Trabajo Socialista, que destacó sus contribuciones a la tecnología y la defensa soviéticas. Su nombre e imagen se han convertido en sinónimos del rifle que cambió el rostro de la guerra, lo que lo marca como una de las figuras más influyentes en la historia militar. Número 1. Hugh Thompson. La conciencia en la masacre de My Lai. La historia de Hugh Thompson, hijo, destaca el poder de la integridad personal en medio de una crisis. Durante la masacre de My Lai, el 16 de marzo de 1968, Thompson, con su equipo, Lawrence Colburn y Glenn Andreotta, estaba llevando a cabo una misión de reconocimiento sobre My Lai, un pequeño pueblo vietnamita, con la esperanza de localizar a soldados del Viet Cong. En su lugar, se encontraron con una escena horrorosa. Los soldados estadounidenses de la compañía Charlie estaban matando sistemáticamente a civiles vietnamitas, incluidos hombres, mujeres y niños. Impresionado por la brutalidad, Thompson decidió intervenir. Aterrizó su helicóptero entre los soldados y los aldeanos supervivientes, amenazando con valentía con disparar a cualquier soldado que continuara con la masacre. Fue una acción audaz. Thompson no se enfrentó a un enemigo, sino a las atrocidades cometidas por sus propias tropas. Con la ayuda de su equipo, evacuó a los supervivientes y pidió apoyo para detener la masacre. Sus acciones salvaron muchas vidas ese día. Al regresar a la base, informó del incidente que expuso la masacre de My Lai, donde murieron unos 500 civiles. Como capítulo oscuro de la historia militar de los Estados Unidos, la valentía de Thompson quedó subrayada por su compromiso con la justicia. A pesar de las graves repercusiones, su informe desencadenó una importante investigación militar que finalmente condujo a la condena del teniente William Calley, el único oficial acusado en relación con la masacre. El incidente alimentó el sentimiento contra la guerra y se convirtió en un factor significativo en la creciente oposición a la guerra de Vietnam dentro de los Estados Unidos. La revelación de la masacre provocó un importante escrutinio público y de los medios de comunicación, lo que afectó a las políticas y prácticas militares estadounidenses. La masacre de My Lai se convirtió en un símbolo de los dilemas morales a los que se enfrentaban los soldados en tiempos de guerra
y planteó preguntas sobre la ética militar y las reglas de combate. El testimonio de Thompson fue fundamental para revelar los horrores de la masacre. Sin embargo, su coraje tuvo un costo personal, lo que lo llevó a quedar aislado dentro del ejército. Durante décadas, el ejército estadounidense tardó en reconocer su valentía. Recién en 1998, 30 años después, Thompson, Colborne y Andreotta recibieron la Medalla de los Soldados. Este honor, que reconoce su valor fuera del combate, reafirma su valentía al enfrentarse a los graves males que cometieron sus compañeros soldados. Las acciones de Hugh Thompson hijo son una poderosa lección de integridad moral. En medio de una crueldad y una presión abrumadoras, eligió defender los valores de la humanidad, consolidando su lugar en la historia como defensor de la rectitud más allá de lo militar. Las acciones de Thompson se han estudiado en cursos de ética y liderazgo y ejemplifican el profundo impacto del coraje personal al enfrentarse a la injusticia. Su historia sigue inspirando a quienes enfrentan dilemas éticos y subraya la importancia fundamental de defender lo que es correcto, incluso frente a una adversidad abrumadora. Nos vemos en el próximo video.